Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta transmisión de hoy, viernes 27 de noviembre del 2020. Antes de iniciar, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, en esta noche para escudriñar juntos tu palabra, sabiendo y entendiendo, Señor, que cuando nos reunimos en tu nombre y en armonía, tú envías ahí, Señor, bendición y vida eterna. Te pedimos en esta noche, Padre, que tu Espíritu Santo, como la unción que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se estén oponiendo al conocimiento tuyo, Señor, y al conocimiento de la vida eterna que tenemos en ti. Te pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche sea nuestro Maestro y nos guíe a toda verdad, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón como una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada como semilla y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga y muchísimas gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios, esperando que sea de bendición para cada uno y que edifique sus vidas, edifique su fe y nos prepare para la pronta venida de Cristo. En los días anteriores hemos estado compartiendo acerca de la revelación de Jesús a través de las denominaciones o de los nombres que la palabra de Dios le da a Jesús a lo largo de toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y dividimos el estudio de esta revelación de la palabra en cuatro partes. Dios se va revelando, Dios y eso implica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se van revelando en la palabra progresivamente desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cada revelación posterior complementa las anteriores, de tal manera que la revelación de Jesús en la palabra comienza en el libro de Génesis y la corona de la revelación de Jesús en la palabra la encontramos en el libro de Apocalipsis, y las dos fases intermedias es la primera fase es el Antiguo Testamento, la segunda es los Evangelios, la tercera es del libro de Hechos a la epístola de Judas, y la última es en el libro de Apocalipsis. Y en cuanto al Antiguo Testamento vimos la revelación de Jesús como el Verbo de Dios, el Creador Todopoderoso, también el ángel de Jehová y la sabiduría de Dios. En los evangelios Jesús es revelado como el Salvador. Del libro de Hechos a la epístola de Judas es revelado como el Señor, y en el libro de Apocalipsis es revelado como el juez. De tal manera que podríamos decir con toda propiedad que la revelación de Jesús, que la Biblia nos revela a Jesús, entre otras cosas, como el Verbo de Dios, el Todopoderoso, el ángel de Jehová, la sabiduría de Dios, el Salvador, el Señor y el juez justo. En este tiempo hemos estado compartiendo acerca de la revelación de Jesús en Apocalipsis, y específicamente en los versículos, en el capítulo 1, versículos del 13 al 16, y la palabra de Dios dice en este pasaje: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En el libro de Apocalipsis vemos una
una descripción de Jesús muy diferente a la que vemos en los evangelios. No es que sean dos Jesuses diferentes, no, sino que son dos etapas en la revelación de Jesús. En los evangelios a Jesús lo encontramos, si bien como el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios que se despojó de toda su gloria, se hizo hombre y como hombre se hizo siervo semejante a cada uno de nosotros. En los evangelios Jesús es el Cordero inmolado. Sin embargo, ya en el libro de Apocalipsis es el Cordero victorioso, el Cordero vencedor, el Cordero resucitado, Rey de reyes, Señor de señores y el que juzgará a la humanidad. De esa cuenta, toda esta descripción de Apocalipsis 1:13 al 16 nos presenta a Jesús como el juez. Vimos también una de las cosas importantes es que la palabra de Dios dice que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Y vemos que desde el libro de Génesis, prácticamente Génesis 1:28, cuando crea al hombre, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, será el tiempo de la misericordia. Mientras que a partir del arrebatamiento de la iglesia y hasta la batalla del Armagedón será el tiempo de la manifestación de la ira de Dios. Eso no quiere decir que en ese tiempo no haya misericordia. Sí, habrá misericordia, pero la característica fundamental de esa época será la ira de Dios, el juicio de Dios. Jesús como el juez justo, mientras que en la etapa anterior era la misericordia para la salvación de los hombres, pero aunque también estaba presente la ira de Dios manifestada en disciplina, en juicios, etcétera, para llevar a las personas al arrepentimiento. Pero la característica fundamental de Jesús en esta temporada de Génesis para el día del arrebatamiento de la iglesia es la misericordia. Dentro de las descripciones de Jesús en este pasaje de Apocalipsis 1:13 al 16, hemos visto el significado de Hijo del Hombre, el significado de la ropa que le llegaba hasta los pies, el significado de su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, y el día de ayer comenzamos con la descripción de Jesús, que sus ojos son como llama de fuego. Para recordar un poquito de lo que vimos ayer, para que nos sirva de base a lo que vamos a estudiar el día de hoy, déjeme recordarle que el hecho de que Jesús tenga ojos tiene varios significados en la palabra. Resulta que en el libro de Apocalipsis todas las descripciones de Jesús tienen referencia fundamentalmente en el Antiguo Testamento o son reflejo de lo que revela de Jesús en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Y estos ojos de Jesús tienen nos hacen varios recordatorios. El primero, en Juan capítulo 5 versículo 19 nos habla de la unicidad del Padre con el Hijo, de que ambos comparten las mismas características, comparten las mismas cualidades, son uno perfectamente, aunque cumplen diferentes funciones. Luego vimos también en el Salmo 139 versículos del 13 al 10, primero vimos, en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, vimos que Jesús nos conoce desde nuestra mismísima concepción, desde el momento en el cual nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Él estaba ahí precisamente en el momento en el cual el óvulo fue fecundado y comenzó un nuevo ser que somos cada uno de nosotros, que fue el cumplimiento del plan perfecto de Dios desde antes de la fundación del mundo, en el tiempo y en el lugar que Él había designado para nuestra habitación.
y que todas las cosas que en ese momento estaban siendo diseñadas, todas las cosas en nosotros que iban a ser necesarias para el cumplimiento del plan de Dios de cada uno de nuestros días. Posteriormente, vimos que el Señor Jesucristo no solo ve nuestra concepción, no solo estuvo presente en el momento de nuestra concepción, Él está presente en todos los momentos de nuestra vida, aún en aquellos momentos en los cuales nosotros no le habíamos conocido. Y tomamos como ejemplo, primero que nada, el Salmo 139, versículo del 1 al 12, que la palabra de Dios nos enseña que el Señor examina y conoce todos nuestros caminos, nuestro sentar, nuestro levantar. Pero no solo eso, Él conoce también nuestros pensamientos. Él conoce incluso la palabra que nosotros vamos a hablar aún antes de que la hablemos. Él conoce absolutamente todo de nosotros y nada le es oculto. Aunque nosotros estuviéramos en la más densa oscuridad, hasta ahí llegan los ojos del Señor. Por más que nos quisiéramos alejar del Señor, no podemos alejarnos del Señor. Él está siempre presente ahí con nosotros en todo tiempo. Y vamos a ver que incluso eso pasa exactamente con los no creyentes. Pero en el caso de los creyentes, el Señor conoce todo lo que nosotros hacemos y es nuestro ayudador, es nuestro sanador, nuestro proveedor. Como Él conoce absolutamente todo, Él tiene definida toda la provisión y toda la acción que Él va a realizar en nuestras vidas desde el momento mismo de nuestra concepción. Si nosotros nos recordamos en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículos del 5 al 10, el Señor le dice a Jeremías exactamente eso. Desde el vientre de tu madre yo te conocí y te llamé para que me sirvieras, para que fueras profeta a las naciones. O sea, el Señor estuvo presente con Jeremías desde el primer momento, desde el momento de la concepción y por supuesto estuvo con él todo el resto del tiempo que duró su vida e incluso Él lo preparó para el ministerio al cual Él lo había llamado. Esto tiene algunas implicaciones para nosotros. En primer lugar, si Jesús nos conoce desde nuestra concepción y es más, Él fue el autor de esa concepción, eso implica que nuestra actitud debería ser una actitud de agradecimiento a Él por la vida que Él nos dio, por todo lo que nuestra vida ha implicado, en tanto las cosas que nos han agradado como las cosas que no, porque todas esas cosas han llegado a determinar la persona que nosotros somos. Y Él nos ha dado la vida desde el día de nuestra concepción hasta el día de hoy. Eso implicaría un corazón agradecido hacia Él en cuanto a su amor, a su gracia, a su misericordia para con cada uno de nosotros. Y para los que somos creyentes implica todavía un motivo más de agradecimiento. El motivo es nuestra salvación, el haber sido adoptados como hijos del Padre, y el cuidado que el Padre tiene con cada uno de nosotros, el amor eterno con el que nos ama, la aceptación total que nos da, el propósito que Él nos aclara para nuestras vidas y en fin, tantísimas cosas. En Juan capítulo 3 versículo 27, si no estoy mal, dice algo que necesitamos reflexionar en ello todos los días, todo el tiempo. La palabra de Dios dice que nada le es dado al hombre que no le haya sido dado del cielo. Y también en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y eso implica no solo las cosas que nos gustan, sino también las cosas que no nos puedan gustar tanto, porque tanto unas como las otras Dios las va a usar
para nuestro bien. Por eso la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, nos aclara el punto y dice y ahí el Espíritu nos dice: todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, todas. Las que nos gustan y aún las que no nos gustan. Las que nos gustan las disfrutamos, las que no, y deberíamos aprovecharlas también para ser edificados, transformados, etc. Pero las que no nos gustan, esas con mayor razón son las cosas que nos forman, las cosas que nos corrigen, las cosas que nos alinean a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso el libro de Proverbios dice que mejor es la casa de luto que la casa de la alegría. ¿Por qué razón? Porque es en el tiempo de aflicción cuando nosotros somos perfeccionados, afirmados, establecidos en el Señor de una manera aún más fuerte, de tal manera que podamos vivir una vida mucho más plena, y es lo que dice la palabra en Primera de Pedro, en el capítulo número 5 y versículos del 8 al 10, que vamos a leer en este momento. La palabra dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que las pruebas, las aflicciones, los padecimientos tienen un peso de gloria para cada uno de nosotros, porque después de ellos vamos a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Y ahí mismo, en Primera de Pedro, en el capítulo número 1, en el versículo número 6, la palabra de Dios nos complementa este concepto y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, aún en esos tiempos de padecimiento, el Señor está en el pleno conocimiento y control de nuestras vidas, y está obrando en ellos para que seamos perfeccionados, y ese padecimiento o prueba es porque es necesaria para nosotros y por un poco de tiempo, precisamente para ese perfeccionamiento. La palabra de Dios dice en la epístola a Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el Señor tiene como una de sus prioridades en nuestra vida, si no la más importante, el perfeccionarnos cada día, y usa toda circunstancia, entre ellas las pruebas, los padecimientos, los fracasos y cualquier otra situación que no nos gusta, para que obre en favor de ese perfeccionamiento, que también nos lo dice la palabra en 2 de Corintios, en el capítulo número 3 y versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo. Así que podemos permanecer confiados en el Señor, de que Él está perfectamente al tanto y aún conoce muchísimo mejor que cada uno de nosotros cada circunstancia de nuestra vida. No es que el Señor se haya olvidado de nosotros, o que el Señor no esté atento a nuestra situación, o que no le interese nuestra situación. Es más, es todo lo contrario. Él está extremadamente atento, extremadamente interesado y trabajando extremadamente en medio de esas circunstancias, para que en lugar de derrotarnos, esas circunstancias traigan una bendición mayor a nuestras vidas, y nuestras vidas vayan avanzando
como la luz de la aurora, vayan en aumento como la luz de la aurora, como nos lo enseña también la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Ahora bien, el hecho de que el Señor conozca todos nuestros caminos y que Él tenga control de todas nuestras circunstancias y que haga obrar todas las cosas que a nosotros nos puedan causar sufrimiento, Él las esté permitiendo porque es necesario para nuestro mayor bien, también implica el hecho de que el Señor está pendiente de cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones y acciones que nosotros hacemos. Esto implica una responsabilidad para cada uno de nosotros. En el sentido, por ejemplo, muchos nos cuidamos de que los hermanos no se den cuenta de ciertos pecados o de ciertas características de nuestra personalidad. Y las ocultamos muy bien. Sin embargo, delante del Señor eso es absolutamente inocultable. Nos cuidamos de los hermanitos como si ellos fueran más importantes y no nos cuidamos del Señor, que realmente nos está viendo y que para Él realmente sí es sumamente importante lo que cada uno de nosotros hace. Como consecuencia de ese entendimiento de que el Señor siempre está atento a cada una de las cosas que hacemos y a cada uno de los detalles de nuestra vida, tendría dos o tres implicaciones. La primera de ellas es que eso debería contribuir a mantenernos en el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. ¿Y por qué el temor del Señor? Porque Él está viendo nuestro pecado, Él está viendo, oyendo y leyendo nuestros pensamientos y sabe nuestras decisiones y nuestras acciones. Y cuando nosotros pecamos, entramos en un proceso de una siembra que va a traer una cosecha, y el Señor esa cosecha no la va a detener. Entonces, esto nos debería llevar el temor a la cosecha, porque el Señor no va a tolerar el pecado en nosotros. Él lo va a disciplinar de alguna manera, primero con el Espíritu Santo redarguyéndonos, después con la cosecha. Si no hacemos caso con eso, vendrá la privación de algunas cosas, no por Él, sino porque nosotros nos alejamos de Él. Y en tercer lugar, un acto de disciplina de parte de Él para que volvamos a Él como el Hijo pródigo. Entonces, esto nos debería llevar en primer lugar al temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, la consecuencia también debería ser nuestro crecimiento en la obediencia y en la obediencia a la palabra, a la dirección del Espíritu Santo y en nuestra santificación, que de hecho es un proceso en el cual Dios está comprometido con cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. El Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Sabemos que el espíritu ya fue santificado cuando nació de nuevo. Sabemos también que nuestro cuerpo será santificado en el momento en el cual nosotros resucitemos o seamos arrebatados a la presencia del Señor. Pero en el ínterim de del momento de nuestra salvación hasta el momento de nuestra partida física de este mundo, ya sea por muerte o por el arrebatamiento, nuestra responsabilidad es cooperar con el Señor en la santificación de nuestras almas. Y esto implica de nuestra parte el hecho de morir a nosotros mismos. Todo pecado, todo fracaso, toda situación negativa en nuestras vidas es el resultado de seguir nuestros propios caminos, que nos parecen buenos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Por lo cual el Señor nos llama a cada uno de nosotros a negarnos a nosotros mismos, como lo dice en Juan capítulo 3, versículo 30, o en los evangelios cuando dice: el que quiere hacer mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Y también la palabra en los evangelios nos enseña que Jesús dijo que no puede ser discípulo alguien que no, digamos, ponga todo lo demás de su vida en segundo plano, y que el primer plano, el centro de nuestras vidas sea el Señor Jesucristo. Entonces el hecho de que Él nos vea todo el tiempo debería ser también un aliciente para obedecer la palabra, para negarnos a nosotros mismos, para crecer en ese proceso de la santificación. Y esto es exactamente lo que nos dice también la palabra de Dios en algunos otros pasajes, como por ejemplo en el libro de Job. Primero Proverbios, capítulo 4, versículo 23. La palabra de Dios nos enseña que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón, ¿cómo entran las cosas al corazón? Tanto las que nos puedan bendecir como las cosas y dar vida, como las cosas que no nos pueden dar vida. Entran por varias ventanas. La primera, los oídos, los ojos, la boca, el tacto, los pies y nuestros pensamientos. Por lo tanto, somos llamados en la palabra de Dios a cuidar nuestros pensamientos, a cuidar lo que vemos, a cuidar lo que oímos, a cuidar lo que hablamos, a cuidar lo que hacemos con nuestras manos y también a cuidar a dónde nos llevan nuestros pies. Y como estamos viendo, la descripción de Jesús, que tiene como el que tiene ojos como de fuego, como llama de fuego, nos vamos a concentrar en este momento en lo que implica para nosotros los ojos. Y la palabra nos habla en Job capítulo 31, versículo 1. Nos hace una pregunta que necesitamos respondernos cada uno de nosotros. Dice, y es un acto y una pregunta, o más bien un acto y una justificación de ese acto que cada uno de nosotros deberíamos tomar como ejemplo. Dice, principalmente los hombres, ¿verdad? Aunque no exclusivamente. Pero la palabra de Dios ahí dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, prácticamente lo que está diciendo acá es, yo me propuse que no voy a ver a una mujer, a menos que sea la mía. Esto es lo que está diciendo prácticamente en este pasaje. En el Salmo 101, versículos del 3 al 7, el salmista amplía ese concepto que está en el libro de Job y nos dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Es decir, ya no solo se trata de no ver a una persona del sexo opuesto que no es mi pareja, sino también de cualquier cosa injusta. Y cualquier cosa injusta es cualquier cosa pecaminosa. Y continúa el salmista diciendo, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Ojo, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habita mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Esto no solamente es el decir del salmista, es también el decir del corazón de Dios, no solo en este pasaje, sino en otros pasajes de la palabra de Dios. Dios, sus ojos, si bien lo ven, no se agradan de todo lo que es injusto. Por lo tanto, el salmista toma por el Espíritu Santo, toma ese pensamiento y lo desarrolla en cuanto a cada uno de nosotros. Dice, no pondré delante de mis ojos ninguna cosa injusta. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la lámpara del cuerpo es el ojo.
y también lo que entra por los ojos puede contaminar nuestra alma. Por lo tanto, nosotros no debiéramos poner nuestros ojos sobre ninguna cosa que sea contraria a lo que la palabra de Dios nos enseña, a lo que es la voluntad de Dios. Esto implica desde la pornografía hasta los malos ejemplos que otras personas puedan, de las acciones de otras personas. También dice la palabra de Dios acá que aborrece la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. El hecho de esta palabra, ninguno de ellos se acercará a mí, no significa no tener los contactos necesarios con esta persona, sino significa no voy a entrar en intimidad, no voy a entrar, no voy a entrar en comunión con esas personas. No me voy a unir a esas personas en yugo desigual. Toda relación que implique una intimidad, una relación constante de intimidad y además profundidad con una persona que no es creyente, yo la debería rehuir. Esto no significa, por ejemplo, que no trabaje con gente no creyente. Pues sí, voy a tener que trabajar con gente no creyente y ese no es el problema. El problema sería entrar en intimidad con ellos y participar de las cosas que ellos participan fuera de, que son contrarias a la voluntad de Dios, tanto en el trabajo como fuera del trabajo. Pero, por ejemplo, ya cuando se trata de asociarme para poner un negocio con una persona no creyente, tendría que tener muchísimo cuidado porque él va en una dirección y supuestamente yo debería ir en una dirección contraria. Y la palabra de Dios nos dice en Amós capítulo 3, versículo 3, ¿a dónde irán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces tengo que tener muchísimo cuidado en esas relaciones que me pueden llevar a tener una intimidad o cercanía o proximidad o compartir cosas ya del corazón con una persona que no es creyente. Esas personas yo las debería alejar, digamos, a una distancia prudencial en mi vida para evitar que dañen mi corazón. También aquí dice algunas otras cosas, como qué tipos de personas. Dice al que solapadamente infama a su prójimo. Es decir, aquellos que constantemente están murmurando, chismeando, criticando, hablando mal de otros, a espaldas de otros, a ellos los debería apartar. ¿Por qué? Porque son personas que por lo general o son o no creyentes o son personas que aunque han creído en el Señor Jesucristo están llenas de amargura. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo número 15, que no dejemos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, porque no solo nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios, sino que además va a contaminar a otros. Entonces, esta persona que infama, que miente, que chismea, que murmura, que critica, que juzga a otro sin que el otro esté presente, es un peligro en dos sentidos. El primero, que me va a contaminar, me puede contaminar a mí en cuanto a mi concepto de la otra persona, pero en segundo lugar, también me representa un peligro. ¿Por qué? Porque hoy está hablando de esa persona a sus espaldas. ¿Quién me garantiza que no va a hablar de mí a mis espaldas? Entonces estoy metiéndome en un peligro cuando comienzo a tener intimidad con esa persona en el sentido de contarle cosas que son muy personales mías. Lo más seguro es que cuando yo me dé la vuelta va a ir con el chisme a algún otro lado, a alguna otra persona, etc. Entonces también dice, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Esto va también en relación a lo que dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 5. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. Y este resistir a los soberbios implica una constante disciplina de parte del Señor, hasta el punto
de la caída, de la humillación de esa persona. De hecho, Proverbios es lo que dice. En Proverbios dice que antes de la caída es la exaltación. Entonces esta persona tarde o temprano va a caer, y si nosotros estamos cerca de esa persona, lo más seguro es que esa persona nos va a jalar en su caída, número uno. Número dos, una persona que es altanera, una persona que es vanidosa, una persona que es orgullosa, arrogante, jactanciosa, lo más probable es que sea una persona que constantemente nos pueda estar humillando, y rechazando, humillando, menospreciando, burlándose, etcétera. Y cada una de esas cosas hieren nuestro corazón. Entonces además son personas egoístas que no tienen mucha empatía y solo nos van a querer utilizar, manejar, manipular, controlar, etcétera, y eso va a causar daños a nuestro corazón. Son personas, si una persona es vanidosa, jactanciosa, arrogante, lo más seguro es que también sea una persona que está siguiendo los deseos de su carne y los deseos de sus ojos, que son los tres enemigos de Dios, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, que esas tres cosas que están en el mundo son enemigas de Dios. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos son materialismo, codicia, avaricia. Los deseos de la carne son la búsqueda de placer corporal, sensual, sexual, etcétera. Va de la mano con lo vanidoso. Además, y por el otro lado, la vanagloria, y también es la búsqueda de satisfacción en placeres como el alcohol, la droga, la parranda, la diversión, la gula, el ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas la Biblia nos advierte que tengamos cuidado con ellas. Y por el otro lado, la vanagloria de la vida son las personas que quieren el éxito a cualquier costo, incluyendo el apachurrar o pasar encima de los demás, la competencia, incluso la competencia desleal, el que le pongan trampas a los que consideran sus competencias, que hablen mal de ellos, que los menosprecien, en fin, una serie de cosas así. Y por eso la palabra de Dios nos dice que no suframos, es decir, que no estemos cerca, que mantengamos la distancia con personas que sean altaneras u orgullosas. Y finalmente nos dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No quiere decir la gente que sea absolutamente perfecta, porque todavía estamos en el camino de la perfección, pero debemos buscar poner nuestros ojos sobre aquellas personas que van a edificar nuestra vida, que van a consolar nuestra vida, que nos van a dar un buen ejemplo de lo que es la vida como creyentes, que nos van a acercar más al Señor. Sobre esas personas debería poner yo mis ojos. ¿Por qué razón? Porque lo que entre por mis ojos va a llegar a mi pensamiento. Mi pensamiento lo va a procesar, y lo que está en mi pensamiento va a llegar a mi corazón. Entonces, si veo lo fiel, lo que me conviene, esos buenos ejemplos, eso se va a establecer en mi corazón. Pero si veo, y va a traer edificación, fortaleza, ánimo, exhortación, esperanza, etc. Pero si pongo mis ojos sobre las personas infieles o sobre las cosas infieles, entonces mi pensamiento va a pensar en eso, y eso se va a establecer en mi corazón y va a traer muerte. Uno de los grandes problemas, y voy a hacer un paréntesis aquí para que vean cómo es de tramposa esa parte cómo puede ser de tramposo lo de los ojos y el pensamiento. Una persona alcohólica que no puede dejar de beber, a pesar de que tiene el deseo de hacerlo. ¿Qué es lo que sucede con esa persona? Cuando viene
viene la tentación, inmediatamente en la cabeza se activa un pensamiento o una imagen. Cuando viene la tentación activa una imagen que antes pasó por los ojos. Y es la imagen del trago, la imagen de la botella, la imagen de algunos momentos que pudieron haber sido agradables para esa persona cuando estaba bebiendo, olvidándose de todo lo negativo que el emborracharse puede ser. Y esa imagen que está en su mente y en su corazón lo lleva a beber nuevamente. Aunque él quisiera dejar de beber. Y es eso exactamente lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 7. Dice del versículo 21 en adelante, que lo voy a resumir, dice: con mi mente quiero servir al Señor, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí. Es decir, en su corazón él tenía el querer servir al Señor. Pero dice, pero veo, de ver. No, quizá no con estos ojos, pero sí con los ojos del corazón, con los ojos de la mente. Veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Esa imagen de la bebida, esa imagen de la botella, esa imagen de algunos momentos agradables que pudo haber pasado en medio de sus borracheras, activa la concupiscencia, y la concupiscencia es atraída, seducida, concibe y da luz el pecado. Así que por eso es importante sobre quiénes vamos a poner nuestros ojos. ¿Quiénes son nuestros ejemplos? Y nosotros tenemos un ejemplo maravilloso. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Sobre Él debería estar nuestra mirada. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, les dice a los corintios, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. No está diciendo que lo siguieran en todo, pero sí que lo siguieran en aquellas cosas que ellos veían en que Él estaba imitando de Cristo. Y lo mismo necesitamos hacer cada uno de nosotros. Dice la palabra también al final: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Continúa en la misma tónica de apartar todo aquello que pueda ser para cada uno de nosotros una tentación. En el hecho también de tener cuidado con nuestros ojos, la palabra de Dios nos dice o nos instruye claramente de que lo pongamos sobre el Señor todo el tiempo. En el Salmo 121, versículo número 1, la palabra de Dios dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, lo que me está diciendo la palabra con esto es que mis ojos deben estar puestos en el Todopoderoso, el que no falla, el que es perfecto, el que me ama con amor eterno, el que es toda bondad, amor, gracia, misericordia, favor para conmigo. Es en Él donde yo tengo que poner mi mirada. No tengo que poner mi mirada en ninguna cosa terrenal. Y poner la mirada en las cosas terrenales para nosotros resulta sumamente peligroso. Y lo vamos a ver en el libro de Jeremías, en el capítulo número 17, en el versículo número 5 al 9. Jeremías 17, del 5 al 9. Dice la palabra: así ha dicho Jehová, maldito, ojo, es una palabra muy fuerte. Dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará
de dar fruto. Si vemos qué significa cada uno de estos versículos, de estos dos, porque en realidad en estos 4 versículos hay dos enseñanzas complementarias, pero diferentes. La primera dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Esto quiere decir que en lugar de poner su esperanza en el Señor, pone su esperanza en algo humano, terrenal, o en personas, o en sí mismo. Confío más en mí que en Dios. Confiar más en mí o en la gente que está a mi alrededor, o en mis conexiones con gente, que confiar en el Señor. Es poner mi esperanza en las circunstancias en lugar de ponerlas en el Señor. Y eso se llama idolatría. Todo lo que me desvía del Señor a poner mi esperanza en otra cosa que no sea el Señor, eso se llama idolatría. O sea, esta es una persona idólatra, y la idolatría trae maldición, de acuerdo a lo que dice este pasaje. Y miren lo que dice además. Dice: será como la retama en el desierto. ¿Qué es una retama? La retama es un chiribisco, un arbusto que se mantiene totalmente seco, sin hojas, improductivo, etc. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el bien venga hacia su vida, como en el caso de un creyente que ya fue bendecido con toda bendición espiritual, o sea, las bendiciones ya fueron enviadas a cada uno de nosotros, pero si nosotros no estamos confiando en el Señor, sino en algo que estamos idolatrando, no veremos cuando venga el bien. El bien va a venir, pero ni siquiera vamos a tener ojos para él. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en un lugar diferente, no en la bendición del Señor. Y además dice: morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Eso quiere decir, se va a quedar solo, improductivo, en sequía. Y a cuántos no nos ha sucedido eso, que ponemos nuestra esperanza en una persona, que después esa persona nos abandona, nos deja solos, nos falla, no cumple sus promesas, no cumple sus ofrecimientos, y resulta que encima de todo, en algunos casos, no solo no cumplió y nos abandonó, sino que encima de todo después está hablando mal de nosotros. ¿Por qué? Esa es la maldición de confiar en una persona, de poner nuestra confianza en esa persona, no en Dios. Yo debo poner mi confianza en el Señor, y el Señor me indicará en quién confiar en todo caso, o a través de quién puede Él traer una bendición a mi vida. Pero la persona que trae la bendición no es la bendición, no es quien me bendice. La persona que trae la bendición es simplemente el canal que Dios usa para bendecirme, porque mi bendición siempre viene del Padre, siempre viene del Señor. No viene de ningún otro lado. Por eso la palabra en Juan 3:27 dice: no todo, no nada recibe el hombre que no le haya sido dado del cielo. Entonces, tengo que tener muchísimo cuidado de no confundir la fuente de mi bendición con el canal de la bendición. Porque muchas veces, cuando viene la bendición, resulta que entramos en idolatría hacia el canal de bendición, en lugar de ir a la fuente de bendición a agradecer. Nos quedamos en el canal de la bendición. Le voy a poner un ejemplo. Me pasó hace muchísimos años, en algún momento, cuando el Señor me llamó al ministerio. Cuando el Señor me estaba preparando para el ministerio. Resulta que antes del llamado al ministerio, yo era subgerente de un banco aquí en Guatemala. Ya hace muchos años, hace como 20 años. Era subgerente de un banco. Y entonces el Señor me dijo que me retirara del banco.
Y entonces yo le dije al Señor, sí Señor, pero ¿de qué voy a vivir? Si me quedo sin trabajo y me voy al ministerio, no tengo nada en el ministerio en este momento, no tengo una organización, no tengo nada. ¿Qué voy a hacer para vivir si me quedo sin trabajo? Y en ese momento el Señor me dijo algo que me impactó y que me ayudó por los últimos 20 años. Me dijo, ¿quién es tu fuente de bendición? ¿El banco o yo? Y entonces me di cuenta que de alguna manera había estado idolatrando mi trabajo en lugar de depender totalmente del Señor. Había estado dependiendo de mi trabajo en lugar de depender del Señor. No había entendido que mi trabajo era solamente el canal que Dios usaba para bendecirme, pero el origen de mis bendiciones estaba en Él. Y eso me ha servido por estos 20 años. En estos 20 años nunca he tenido no le voy a decir que a veces no me he afligido por un momento o no me ha preocupado esa situación en algún momento, pero siempre viene a mi mente, es eso muy claro, que el Señor es la fuente. Nada aparte del Señor es la fuente. El Señor puede usar personas para bendecirme, puede usar algún trabajo para bendecirme, puede usar incluso cuervos para bendecirme, como lo hizo con Isaías, pero ni los cuervos, ni el trabajo, ni las personas son la fuente de mi bendición. Simple y sencillamente son el canal que Dios está usando o moviendo para traer la provisión de Él para mi vida. Y lo he visto una tras otra vez. El Señor ha hecho milagros sobrenaturales trayendo provisiones de los lugares donde yo menos me podía imaginar. Y el Señor lo ha hecho. Y lo ha hecho en el momento adecuado, porque Él es el proveedor. Nuestra confianza debe estar siempre en Él. No debe estar en las personas, no debe estar en los trabajos, no debe estar en ninguna otra circunstancia, porque al final es el Señor el que está detrás de esa persona, esas circunstancias o ese trabajo para proveerme. Y Él en algún momento puede decidir cerrar esta fuente, este canal y abrir otro, pero lo que nunca va a decidir es cerrar la fuente. ¿Por qué? Porque Él es la fuente y Él ha garantizado que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Así que podemos estar absolutamente seguros en la provisión de Él, aunque un canal se cierre, pero la fuente nunca está cerrada. Y la provisión siempre va a encontrar camino hacia nosotros. El Señor siempre le va a dar un camino a esa provisión hacia nosotros. Es como el agua. Este es un ejemplo bien importante. Cuando un río está corriendo, en los ríos corre el agua, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, se llega a presentar un obstáculo en el río que ya no deja correr el agua, entonces el agua va a buscar un nuevo rumbo para llegar al punto donde tiene que llegar. Y así es con la provisión. La provisión siempre va a encontrar el camino, solo que aquí no lo encuentra la provisión por sí misma, sino la provisión va a seguir el camino que Dios le indique, ya sea este canal o este canal o este otro canal, pero que llega porque el Señor es fiel y el Señor, sus promesas son en Él, sí y amén. Otro uso de nuestros ojos que la palabra de Dios, hay muchos usos de nuestros ojos que la palabra de Dios nos dice, pero uno de los, estoy hablando nada más de los más importantes. Uno de los usos de nuestros ojos lo dice el Salmo, o nos lo enseña el Salmo 123, versículo 2, dice: He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora,
así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. O sea, no debemos dejar de tener nuestra mirada en el Señor como la fuente de toda provisión, de todo satisfactor, de toda necesidad, y con qué ojos verá el esclavo a su amo o la esclava a su dueña, con ojos de clamor, con ojos de humildad, con ojos de agradecimiento, porque sabe que su vida depende de su amo. De la misma manera deberíamos ver nosotros al Señor, con clamor, con misericordia, con agradecimiento, con gratitud hacia Él, porque de Él viene todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Así que esa parte es sumamente importante, de mantener nuestra mirada en el cielo. Nos lo enseña el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Quiere decir, pongamos nuestros ojos en el Señor, lo mismo que nos está diciendo Jeremías 17, versículos 8 y 9. No, perdón, 7 y 8. Debemos poner nuestra mirada justamente ahí. Y por supuesto mantener nuestra mirada en la palabra de Dios. El Proverbios 3:21 dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, dice el Proverbios 4:21. Y Proverbios 4:25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Es decir, necesitamos poner nuestra mirada también en la palabra de Dios, no apartarnos de la palabra de Dios en ningún momento. Y en segundo lugar, que nuestros ojos se dirijan a ver lo recto y a ver hacia adelante. La palabra dice en, si no estoy mal, Lucas 9:28, si no estoy mal, dice: el que pone su mano en el arado y ve para atrás, no es apto para el reino de Dios. Si estamos viendo para atrás, estamos atados en el pasado. Y si estamos atados en el pasado, estamos idolatrando ese pasado y estamos quitando nuestros ojos del Señor y de lo que Él tiene delante de nosotros. Entonces, debemos soltar el pasado. La palabra de Dios nos enseña a soltar el pasado. Primero, en 2 Corintios 5:17 dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, ya pasó. En Proverbios 4:18 dice: la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces nosotros debemos estarle apuntando al aumento, no a lo que ya fue en el pasado. Lo que ya fue en el pasado, ahí se queda. El Señor lo dijo muy claramente. Se lo dijo a uno de sus discípulos. Esto está en Lucas capítulo 4, si no estoy mal, o 5. Pero Jesús le dice a alguien: ven y sígueme. Y este alguien le dice: está bien, pero antes voy a ir a enterrar a mi pariente muerto. Ese pariente muerto ya era el pasado. Y el Señor le dice claramente: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. En otras palabras, le está diciendo: deja el pasado atrás. Usted y yo necesitamos dejar el pasado. El pasado ya pasó, no va a volver a ser. A veces uno quisiera que el pasado volviera a ser y no se recuerda que si el Señor cerró una puerta es porque cerró la puerta de ese pasado, es porque ese pasado no era el conveniente para usted. No estaba viviendo bien y sin embargo añoramos las cosas buenas de ese pasado y nos olvidamos de las cosas viejas. O de las cosas malas de ese pasado. Y si ese pasado ya no está con nosotros es porque esas cosas malas eran mucho mayor que lo bueno que estábamos viviendo, y el Señor cerró ese pasado y nos está abriendo
una puerta hacia el futuro. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Si usted está viviendo en el pasado, ya es tiempo de soltar ese pasado, porque viendo a ese pasado y esperando que ese pasado se componga, que no va a suceder, nos estamos perdiendo del futuro de bien y no de mal que el Señor tiene para darnos un futuro y una esperanza. Así que si pongo mi mano en el arado y comienzo a ver para atrás, o sea, quiero seguir atado a ese pasado, no estoy apto para el reino de Dios. Hay que soltar el pasado. El pasado es una carga que no podemos seguir llevando. De hecho, la palabra de Dios dice, dale a cada día su propio afán. No podemos cargar el pasado. El pasado está muerto y es como cargar un muerto. Y después de días de cargar un muerto, es decir, de estar cargando el pasado, eso apesta. Debemos seguir hacia adelante. Como dice Pablo, dejando todo lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Es tiempo de soltar el pasado. Ese pasado que nos dañó, ese pasado que nos lastimó, en lugar de estar pensando lo bueno que fue, mejor pensemos todo lo malo que ese pasado nos dejó. Nos dejó dolor, sufrimiento, frustración, nos dejó pérdidas, nos dejó inmovilizados, nos dejó adoloridos, quebrantados, etc. El Señor quiere sanar esas heridas del corazón, pero el mayor problema que tenemos es que nosotros no queremos soltar aquello que nos hirió. Es el tiempo de soltar lo que nos hirió y abrir nuestro corazón, abrir nuestros ojos, abrir nuestra perspectiva a lo nuevo que Dios me quiere dar. Porque eso nuevo que el Señor me quiere dar es mucho mejor que el pasado que ya dejé atrás. Si el pasado hubiera sido lo mejor para mí o lo mejor para usted, el pasado seguiría siendo un presente. Pero ya no es un presente. ¿Por qué? Porque eso ya no es lo mejor para usted. Lo mejor para usted está adelante. Así que abramos nuestros ojos a lo que tenemos por delante, esos planes de bien y no de mal que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y visualicemos ese futuro que queremos. En lugar de estar visualizando el pasado que ya no es, visualicemos el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes esta enseñanza. Antes de terminar, vamos a terminar en oración, pero antes de terminar, y no se vaya, antes de terminar quisiera hacerle algunos recordatorios. El primero es que si esta enseñanza fue de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales. Y le voy a contar algo. Compártalo. Esta no era la enseñanza que supuestamente yo iba a compartir el día de hoy, pero por alguna razón el Señor puso este mensaje, porque el Señor seguramente quiere restaurar a muchas personas que están atadas a su pasado para que se abran a ese futuro de bendición que Él tiene para sus vidas. Así que compártalo con sus contactos para que sea de bendición también para ellos, y el Señor seguramente va a tocar las vidas de muchas personas a través de eso. En segundo lugar, quiero recordarle que todos los días a las 8 de la noche, de lunes a viernes, tenemos una enseñanza de este tipo que es para edificación, exhortación y consolación, pero adicionalmente a ello es para prepararnos para la venida de Cristo, que está muy próxima. Así que lo invitamos para el próximo lunes. Sin embargo, estoy considerando la posibilidad de que el domingo tengamos una transmisión. En todo caso, lo voy a avisar por la página de Facebook si tenemos transmisión el domingo a las 8 de la noche, pero seguro el lunes a las 8 de la noche tendremos otra transmisión de estas. En tercer lugar,
le quiero recordar que usted puede visitar nuestro canal en YouTube al nombre de Gustavo Bianchi. Ahí están más de 200 enseñanzas que hemos impartido en este tiempo preparando a la novia y están clasificadas por tema y además la mayoría de ellas contienen el bosquejo de la enseñanza para que no solo lo vea y lo oiga, sino que también lo lea. El acceso a las prédicas y a las enseñanzas no tiene ningún costo. Solo le pediríamos un favor: si usted fuera tan amable, cuando entre a ver alguna de las transmisiones, alguno de los videos nuestros, por favor marque el botoncito de suscribirse. Tampoco tiene costo eso, pero para nosotros sí tiene un beneficio frente a YouTube. En último lugar, le recuerdo que si usted va a salir en este fin de semana, pues use su mascarilla, lávese las manos con jabón, mantenga el distanciamiento social y si se encuentra solo o entre su grupo familiar, bueno, puede dejar de usar la mascarilla. Pero si va a tener alguna reunión o algún encuentro con alguna persona que no es de su grupo familiar, mantenga el distanciamiento social y además use la mascarilla. Haciendo eso se protege usted, protege a su familia y nos protegemos todos. Muy bien, vamos a terminar entonces esta transmisión orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra que nos instruye a cuidar lo que ponemos en nuestro corazón, principalmente a través de lo que vemos, a través de nuestros ojos, Señor. Danos tus ojos para ver todo lo bueno, todo lo justo, todo lo agradable, todo lo perfecto, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es tu buena, agradable y perfecta voluntad para nosotros. Y aparta, Señor, nuestra mirada de todo aquello que nos es inconveniente para nuestro caminar en ti, Padre. Señor, también en esta noche aprovechamos el privilegio que tú nos has dado de tener libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando, Señor, al que está preso en mentiras, argumentos y razonamientos falsos que les impiden, Señor, conocerte más a ti y conocer la vida eterna que tenemos en ti, Padre, y obedecer tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús también te pedimos que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que fortalezcas al que está debilitado, que levantes al que está caído, Señor, que aquellos que están en aflicción o experimentando sensaciones o emociones negativas, extiendas tu manto de alegría sobre cada uno de ellos y unja su corazón con el óleo de gozo, Señor, para que cambie su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su lamento en baile y su duelo en danza, Padre. Señor, te pedimos también que a cada uno de nosotros nos des hambre y sed de ti, que nuestra alma te anhele, Señor, así como el ciervo anhela las aguas en el desierto, Señor. Padre, crea en cada uno de nosotros un espíritu noble y un corazón limpio que nos sustente, Señor. Y Padre, también te pedimos por aquellos de nuestros grupos familiares que todavía no se han convertido a ti, Señor. Tráelos a tu reino en este tiempo, Señor, en cumplimiento de tu promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos, Padre. Señor, también te pedimos en esta hora que tú nos des una noche de descanso, que nuestras fuerzas sean repuestas para el día de mañana, Señor, y que en el transcurso de nuestro descansar tu Espíritu Santo siembre semillas de eternidad y semillas de tu palabra y de bendición en nuestro espíritu, Señor, y que produzcan fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Danos, Señor, a cada uno de nosotros un fin de semana de bendición, de fructificación, un fin de semana de cumplimiento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes. Les envío un fuerte abrazo. Les deseo que tengan una linda noche y un lindo fin de semana, esperando en el Señor que nos podamos reunir el próximo lunes a las 8 de la noche para compartir otra enseñanza de la palabra. Bendiciones, un abrazo para ustedes y que tengan un lindo descanso.